tenía 20 años, recuerdo que me encontraba platicando con una amiga y que le decía, ¿sabes? Estoy triste, pero no sé por qué. Tengo ganas de llorar, pero no sé cómo. Recuerdo que en esa época de mi vida, una noche iba manejando el carro de mi madre y pensé, ¿qué pasaría si acelero? ¿Qué pasaría si dejo ir el volante? ¿Significaría algo? ¿Le importaría a alguien lo que pasara? Y en eso tomaba conciencia de las implicaciones económicas y de cómo mis papás se enojarían conmigo, así que agarraba con fuerza y decía, no, llegaré a mi destino. Tenía la sensación de que algo no estaba bien conmigo y comencé a preguntarme. Inicié un viaje con una pregunta que era, bueno, ¿quién soy? Intenté reflexionar, pero no llegaba a una respuesta satisfactoria hasta que en un viaje de estudios rodeado de mis maestras, de doctores, me empezaron a retroalimentar a partir de cómo yo estaba aplicando mis conocimientos, mis habilidades, y me empezaron a decir, Francisco, eres muy bueno en esto, Francisco, sabes hacer esto, Francisco, tenemos estas expectativas positivas respecto a ti, ¿no? Y de lo que puedes lograr. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, sentí alegría, sentí seguridad y por primera vez en muchísimo tiempo confianza en mí mismo como para tomar el control de mi vida y dije, esto no lo quiero dejar de sentir, lo quiero volver a vivir, pero ¿cómo? Cuando no sé por dónde empezar, lo que hago es leer, comenzar a estudiar. Y, y en ese momento identifiqué que a lo mejor había una venda sobre mis ojos que no me dejaban ver el cómo llegar a esa respuesta. Entonces, leyendo, encontré con la idea de a lo mejor tengo que dejar ir el pasado. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo dejo ir el pasado? Perdonar, ok, perdonaré a quien sea que tenga que perdonar, perdonar situaciones, personas. Y me ayudó a avanzar, pero aún así había otra parte, ¿no? Que tenía que trabajar. Y dije, a lo mejor tengo que perdonarme a mí, ¿no? Por no estar ahí, por mí, por no ayudarme, por no ver por mis intereses, por cuidarme. Y estuve trabajando, empecé a hacer cambios, empecé a cambiar mi contexto, empecé a hacer, llevarlo a la práctica, ¿no? Hasta que llegó un momento en donde se me ocurrió una idea donde dije, a lo mejor la máxima expresión de lo que quiero lograr, de encontrarme, lo lograré a través de liberarme de, ahora sí, de todo el pasado y el contexto de Tajo. Se me ocurrió irme de viaje, sin dinero, sin rumbo y sin fecha de regreso. En ese entonces le dije a mi novia que tenía pocos meses de conocer, me voy a ir, no sé para dónde voy y no sé si regrese. ¿Quieres ir? Y me dijo, sí. Hace ya 10 años de ese viaje. Y me gustaría contarles grandes detalles de ese viaje, de cómo dormimos en las estaciones de autobuses, en la banqueta, en los parques, en casas abandonadas, en las playas, con personas que conocimos en ese momento, personas maravillosas con las que me encontré. Pero ahorita les puedo decir que esos 6 meses de estar viajando sin dinero sí me ayudaron a liberarme de cosas. Me libré primero del tiempo. Yo ya no sabía en qué día vivía ni nada, solamente me guiaba por el sol. Me liberé del dinero. Al no tener dinero y andar en cualquier ciudad, pues carecía de sentido. Incluso me liberé de mi vida. Recuerdo que hubo un momento en el viaje en donde pensé, me siento tan feliz, tan completo, que si ahorita fuera a morir, está bien, estoy en paz, estoy tranquilo. En ese proceso me di cuenta que para seguir avanzando en esta parte de conocerme, de integrarme, tenía que regresar a ese pasado, tenía que regresar a ese contexto del que había salido, tenía que regresar a Tijuana. Y honestamente no regresé a Tijuana. La persona que llegó no era la misma que había salido. Tijuana era un punto más en ese mismo viaje. Ya todo era diferente, nada era lo mismo. Comencé a ver a mis amistades diferentes, al lugar diferente, a la ciudad diferente, incluso a mis padres los comencé a ver diferentes. Ya no eran solamente mis padres, podía ver a través de ese rol y verlos como seres humanos, ¿no? Con sueños, con deseos, con frustraciones, con miedos. Y todo esto me llevó a estar en un nuevo punto de mi vida donde dije, ¿y ahora qué hago? Pues comencé a estudiar y fue cuando me encontré con la neuropsicología. Y la neuropsicología me dio bases para seguir en este camino de descubrirme. ¿Por qué? Porque al comprender la relación entre la mente y la conducta, me di cuenta que había cosas de mi personalidad que en realidad no eran mi personalidad, eran funciones que tenía que desarrollar. De repente todo hizo sentido. Mis problemas para ver a futuro, para planear, para organizarme, no era simplemente porque era un desorganizado, era porque tenía que desarrollar eso, tenía que trabajarlo, ponerlo en práctica, desarrollar hábitos. Que mis arranques emocionales no era simplemente porque era un llorón o porque era una persona muy sensible, no,
En realidad es un proceso de regulación que hay que madurarlo y hay que trabajarlo. Y si lo hacemos, comenzamos a desarrollar resiliencia, mejoramos las formas en las que afrontamos los retos que se nos presentan. Mientras yo estaba en este proceso y en este nuevo descubrimiento que me ayudaron a tener una visión más real, más concreta, más funcional de mí mismo, comencé a preguntar a mi alrededor, ¿no? A mis compañeros, oye, ¿para ti qué es la vida? ¿Para ti qué es la muerte? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y para mí son preguntas pues ya cotidianas que llevaba años haciéndome, pero me di cuenta que si le pregunto a un compañero a la mitad de la jornada laboral si es feliz, pues no es la mejor opción, ¿no? Este, y de manera paralela al estarme involucrando en esto, haciendo estas preguntas a mi alrededor, comencé a andar en un camino que no me imaginé que iba a andar nunca, en donde padres de familia me comenzaron a contactar: Francisco, necesito que me arregles mi adolescente, hay un problema con mi adolescente. Y curiosamente, tanto los padres como los docentes siempre hacen referencia a que hay un problema con el adolescente, pero nunca dicen, tenemos un problema el adolescente y yo. Hay un problema con el contexto que le estoy dando a mi adolescente. Siempre es el adolescente, ¿no? También, tanto en la práctica privada como en la universidad, empecé a escuchar a los adolescentes y me decían que querían tener amigos, pero les daba miedo. Les daba miedo acercarse por miedo al rechazo, por miedo a ser lastimados. Les daba vergüenza a lo mejor mostrarse quiénes eran o cómo eran, o sus hábitos o su forma de ser. Y pues eso me llama mucho la atención. Les quiero compartir algunos datos. La OMS refiere que 1 de cada 7 jóvenes de entre la edad de 10 y 19 años tienen problemas de salud mental que muchas veces pasan desapercibidos. Lo viven en silencio, lo vivimos en silencio. Y como pasan desapercibidos, no son tratados. Y cuando una persona no se da cuenta de esto, está en desventaja, está en una situación vulnerable en donde puede ser discriminada, puede sufrir de aislamiento social, puede tener problemas en la escuela, puede empujarse a tomar conductas de riesgo que van en detrimento de su salud. Por otro lado, la OMS también dice que a partir del año 2000 los problemas de salud mental se han incrementado y que ahorita con la pandemia que acaba de suceder, todo esto se exacerbó. Entonces hay más problemas, más tangibles, más a flor de piel, ¿no? Por así decirlo. La OPS dice que la tercera causa de muerte en jóvenes de entre 20 y 24 años es el suicidio. Y en este contexto de todos estos problemas se han investigado cuáles son las cosas que podemos hacer para evitarlos o para proteger o para prevenir. Y dentro de estos factores de protección hay uno que llama mucho la atención para mí, que es el apoyo familiar, el apoyo entre amigos, las redes de apoyo. Y me llama la atención porque eso es lo que nos podría ayudar o proteger, pues lo que podría ayudar a los adolescentes, pero en primer lugar los adolescentes tienen problemas conectando con todos los demás, hablando de ellos mismos. Entonces, ¿cómo se hace esa conexión? Mi forma de contribuir a esta parte es de manera muy directa con los jóvenes. Por ejemplo, una de mis primeras estrategias fue crear el taller así tal cual, cómo hacer amigos. Pareciera que es fácil hacer amigos, pero resulta que no. Hay muchas cosas que implica estar disponible para los demás. En este taller intento ponerlos en una situación a los muchachos para que tengan una experiencia más auténtica en cuanto a conocer a alguien desconocido, para que esa experiencia la puedan replicar a lo mejor afuera, o por lo menos sepan lo que se siente conocer a alguien de manera un poco más auténtica en ese momento. Otra estrategia que he intentado trabajar y que estoy haciendo actualmente es un programa de autoconocimiento y autocontrol para los jóvenes, para acercarles a ellos la información que a mí me ayudó sobre la neuropsicología, decirles, hey, todas estas cosas que tú crees que es de tu personalidad, no son procesos, trabájalos, desarróllalos, estás en un proceso de desarrollo, no es tu versión final esto en donde estás, tu vida va a cambiar, toma el control de tu vida, ¿no? Y lo mejor de todo es que la neuropsicología nos da estrategias, ¿no? Pautas muy concretas, no es algo místico o misterioso. Otra de las cosas que hago es cada vez que doy alguna materia, alguna clase relacionada a este tipo de reflexiones, no pierdo la oportunidad de decirle a los muchachos, quiero que me contesten esta pregunta, ¿quiénes son? Y para contestarla hay ciertas reglas, no puedes decir tu nombre, tu parentesco, tu nacionalidad, tu religión, lo que los demás dicen de ti, ni tus gustos, ni alguna afiliación a clubes, política o nada. Si quitas todas esas capas y otras más que no recuerdo ahorita, intenta contestar la pregunta, ¿quién eres? Y es difícil, para todos es difícil responderlo, ¿no? Entonces les digo a los jóvenes, ok, intenta responder esta otra pregunta, ¿de dónde vienes? Mismas reglas. Y el objetivo es comenzar a ver ese contexto, ¿no? Comprender todo su camino que ha recorrido.
Al cierre del semestre y semestres después, hay jóvenes que se me han acercado y me dicen, profe, usted no quería que le diéramos una respuesta, ¿verdad? Y yo les digo, no. Y me dice, ¿usted solamente quería que estuviéramos dándole vueltas al mismo tema? Y les digo yo, sí. ¿Pero por qué? Le digo, porque en medida que nosotros comencemos a reflexionar y a hacernos estos cuestionamientos sobre nuestra vida, sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos, vamos a poder contestar la tercera pregunta, que es, ¿para dónde quiero ir? Y eso es lo que necesitan los jóvenes, un sentido. Creo que esta parte de este tipo de reflexiones no solamente es un proceso o es una estrategia o es una herramienta, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que me ha costado trabajo desarrollar y que me ha traído hasta aquí, hasta ahora, hasta este momento enfrente de ustedes. También considero importante ver que creo que no estamos haciendo un buen trabajo escuchando a la gente que nos rodea. No estamos haciendo un buen trabajo escuchando a nuestros adolescentes y a lo mejor tampoco estamos haciendo un muy buen trabajo escuchándonos a nosotros mismos. Así que en este momento y usando esta plataforma e intentando evocar emociones que transforman, yo los invito a ustedes a un viaje que va a empezar contestando la pregunta, ¿y tú quién eres? Muchas gracias.